Sensación versus memoria. ¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son estructuras o mecanismos mentales. El hombre todo el tiempo está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la memoria y el lenguaje. Dichos procesos son la percepción, el pensamiento, la atención, la memoria, el lenguaje. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo. Ganglios basales actúan como medidores entre las redes que conciernen en el conteo cuando un tipo de respuesta motora es requerida. Cerebelo. El cerebelo también interviene en representaciones temporales, tanto precisas como discontinuas, para realizar tareas de aprendizaje. Corteza insular y amígdala. Actualmente se cuenta con evidencia que fundamenta la relación entre procesamiento temporal y recuerdos específicos por medio de la interacción que se da en la amígdala y la corteza insular en relación a buenos recuerdos asociados a un estímulo emocional. Corteza frontal prefrontal. La mayor importancia de esta estructura radica potencialmente en el funcionamiento de procesos atencionales y de memoria de trabajo, los cuales dependen de un proceso temporal para el desarrollo de cualquier tarea. Corteza parietal. Surgieron estudios que reportan el papel de la corteza parietal posterior derecha respecto a los intervalos de tiempo menores de un segundo en relación a las señales auditivas y visuales. Clasificación o tipologías de estos procesos cognitivos. Existen dos tipos de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Y los procesos cognitivos superiores son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. La sensación constituye el primer paso en el proceso cognitivo, ya que nos informa sobre el entorno, algo sin lo que no podríamos sobrevivir. Trastornos que pueden relacionarse con el proceso cognitivo. Bajo el concepto de trastorno cognitivo se engloban las alteraciones de uno o varias de las funciones cognitivas para procesar y recordar la información, que incluye las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje o la memoria. Entre las alteraciones cognitivas más frecuentes se encuentra el delirio, la amnesia, la demencia, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, entre otras. Asimismo, algunos deterioros y desórdenes adquiridos también provocan trastornos cognitivos, como el accidente cerebrovascular o el traumatismo craneal. Entre la población infantil también son comunes los trastornos del desarrollo cognitivo que afectan el área del lenguaje o de la atención, como el trastorno de atención e hiperactividad. Ahora vamos a hablar de la sensación. La sensación es un proceso neurológico que se produce cuando un órgano sensorial es alterado por un estímulo y nos permite informarnos de ciertas características de nuestro entorno. Y cuando hablamos de esas características, hablamos de sonidos, olores, formas, entre otras, y del propio organismo como tal. ¿Cuáles serían? Como el dolor, el equilibrio, movimiento, entre otras, sin que aún esas informaciones hayan sido elaboradas y tengan un significado. Un órgano sensorial es una vía neurológica capaz de reaccionar a alguna forma de energía. Sus principales exponentes son Ernst Weber, 1795 a 1878, médico alemán, especialista en anatomía y fisiología. Llevó a cabo importantes estudios acerca del sentido del tacto y los fenómenos sensoriales y enunció una ley psicofísica conocida actualmente como la ley Weber-Fierch. Hermann Wöhn, 1821 a 1894, fisiólogo y físico alemán. Inventó el invento del oftalmoscopio, instrumento diseñado para inspeccionar el interior del ojo, y del oftalmómetro para medir su curvatura. Descubrió que el interior del oído resuena por ciertas frecuencias y analizó los sonidos complejos en sus componentes armónicos. Mostró el mecanismo de los sentidos y midió la velocidad de los impulsos nerviosos. John Watson, 1978 a 1958.
psicólogo estadounidense fundador del conductismo. Su publicación de conducta, una introducción a la psicología comparada, donde postulaba la observación directa de la conducta con el objetivo de hallar conexiones entre ella y la fisiología subyacente. Proceso de la sensación. El proceso de captación de sensaciones es relativamente simple y muy automático. Es decir, los receptores sensoriales se activan en función de la presencia o no de estímulos sensoriales. Aunque la persona pueda centrar su atención en captar determinadas sensaciones, constantemente estamos procesando mucha información sensorial de la que normalmente somos conscientes. En cambio, los procesos perceptivos es mucho más activo y complejos desde el punto de vista psicológico. La persona como ser propositivo busca y estructura sus percepciones implicando a la vez procesos cognitivos, emocionales, interpretativos y evaluativos y se acciona a las percepciones. Así, podríamos decir que mientras en el primer caso la persona capta pasivamente sensaciones, en el segundo la persona percibe activamente su entorno. Bueno, continuamos con la memoria. La memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Se entienden por memoria la capacidad de retener y evocar información de la naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte expone tipos de almacenes de memoria que han sido presentados por algunos estudios, la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. Memoria sensorial. Esta memoria está relacionada con la llegada de la información o un órgano receptor, el ojo, hasta que el cerebro ha realizado su percepción. Su función operativa es de segundos. La entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve. Se diría que antes que ocurra otra fijación ya se ha desaparecido lo anterior y la evocación depende de la velocidad en la que el cerebro procesa la información. Memoria operativa. Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda la información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, con la que se estaba almacenada en la memoria de largo plazo los conocimientos previos. Memoria a largo plazo. Una de sus características es su capacidad infinita de almacenar información, tal como lo refiere Smith. Un sistema organizado de conocimientos en que cada ítem de información está relacionado de alguna manera a todos los demás. Sus principales exponentes son Hermann, 1850 a 1909. Hermann fue un filósofo y psicólogo alemán. Su investigación fue la pionera de la memoria, cuyos resultados fueron publicados en 1885. Constituye el primer estudio sobre un proceso psicológico superior usando el método experimental. Procesos de la memoria. La memoria tiene tres funciones básicas. Recoge nueva información, organiza la información para que tenga un significado y recupera cuando se necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos o conocimientos consta de tres etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. Codificación. Es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase es muy importante la atención y la intensidad con que se procesan los estímulos. Almacenamiento. Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjunto de conocimientos. Recuperación. Es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Conclusión. A la actividad mental del cerebro que llevamos a cabo todos los seres humanos se le da un nombre de cognición. Cuando hablamos de cognición nos referimos a la interpretación interna de la información que tenemos almacenada en el cerebro, la cual nos permite captar y tener una idea acerca de una cosa, como por ejemplo, conocer cuáles son sus cualidades y su naturaleza. Por eso, los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana.
Muchas gracias a todas y a todos por su atención.